Mañana vamos a celebrar el número de 24 del tiempo ordinario. Y tenemos el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del 27 al 35. Capítulo 8, 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes que nada, hoy estamos celebrando una fiesta grande que es la exaltación de la Santa Cruz. Hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y después vamos a hablar un poquito más de lo que es la cruz. Entonces dice aquí que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está al norte de Israel y estaba gobernada por Filipo, que era un tetrarca. Tetra quiere decir en griego cuatro. O sea, el país estaba dividido en cuatro partes y cada parte tenía un gobernador. Por lo tanto, en la parte que están hablando ahora es la parte que gobernaba Filipo. Y a la ciudad de Cesarea, él le agregó su nombre. Había otra Cesarea, pero para distinguirse decía Cesarea de Filipo. Filipo era el gobernador de esa parte. Y era una parte pagana, o sea, mayormente era el norte de Israel, pero eran paganos mayormente los que estaban ahí. Y Jesús iba por el camino con sus discípulos y les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos contestaron lo que habían oído la gente. Uno dice que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Pero en realidad no sabían, en realidad, cuál era la función de Jesucristo. Y entonces les pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Mesías. Es una revelación divina. Tú eres el Mesías. Pero el Mesías que él entendía no era el Mesías que creía Dios. O sea, el Mesías que él entendía era un Mesías político fuerte que iba a hacer la grandeza de Israel, como había sido cuando el reinado de David, de Salomón, etcétera, etcétera. O sea, que era un gobernador político simplemente. Y entonces, por eso fue el error de él cuando él trata de que Jesucristo cambie lo que había dicho. O sea, Jesucristo dijo: pero el Mesías va a sufrir, lo que le cuenta aquí, va a padecer mucho, va a ser rechazado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Los ancianos eran la nobleza laica del Sanedrín. Los sumos sacerdotes eran los que se ocupaban del templo, pero tenían un poder político grande. Y los escribas, los que guardaban la interpretación de las escrituras. O sea que ese era con el conjunto de lo que era el Sanedrín, que era lo que gobernaba religiosa y políticamente al pueblo de Israel. Y entonces dice que fuera entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. Entonces él está diciendo lo que el profeta Isaías
mucho tiempo antes había profetizado. Por eso la primera lectura, que es el capítulo 50 de Isaías, del 5 al 9, entonces ahí se ve cómo en aquel tiempo, entonces dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he puesto a resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la flagelación, las mejillas a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Todo lo que el Mesías iba a pasar, que era muy distinto a la idea de un Mesías político y religioso que iba a tener el esplendor de un reinado como el de David y de Salomón. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? O sea, esa parte Pedro no se la sabía, porque él creía, por eso fue a tratar de que Jesucristo cambiara su opinión de que él iba, todo lo que le iba a pasar. Cuando hablaba aquí de que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. Entonces, por eso Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, una reprensión fuerte. Pero a él se le olvidó la resurrección al tercer día. De manera que él iba a pasar mucho, iba a pasar por la cruz, pero iba a resucitar al tercer día, que es el vencer. Por eso lo importante de hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La Santa Cruz no es una vergüenza, porque claro, los judíos pensaban, mirando el Deuteronomio capítulo 21, verso 22, capítulo 21, verso 22, si un hombre reo de delito capital fuese ejecutado y le ha colgado de un árbol, el árbol es la cruz, no dejará que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarán el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. O sea que una persona que ha sido condenada a muerte, que era la cruz, era una condenación de muerte y era para los bandidos, para los delincuentes, etcétera, etcétera. Y entonces, figura tú, el Mesías pasando como delincuente colgado de una cruz era una maldición. Por eso es que decía, había que retirar los cadáveres antes de que anocheciera. De ahí que viene cuando ordenan, miren a ver si ya han muerto, eran Jesucristo y los dos delincuentes, porque si no, para que acaben de morir para enterrarlos. Por eso fue que pasaron ellos, le quebraron las piernas a los dos delincuentes, porque al quebrar las piernas, la persona no puede apoyarse para poder respirar y por lo tanto muere de asfixia. Esa es la muerte en cruz, en asfixia. Cuando llegaron a Jesucristo, encontraron que había muerto, por lo tanto no le fraccionaron las piernas. Pero el soldado romano que estaba ahí, con la lanza le traspasó el costado y del costado salió sangre y agua. Ese soldado se llama Longinos. Era un soldado romano, o sea que era ateo, no era judío. Y entonces, lógicamente, él cuando vio aquello, porque cuando tú pinchas un cadáver no sale nada. O sea que cuando Jesucristo había muerto, al pincharlo salió agua y sangre. Y entonces él dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fue una conversión que tuvo debido al milagro que observó al derramarse la sangre y el agua. Este Longino, según la tradición, llegó a ser obispo en Capadocia después de su conversión y murió mártir. Por eso es que en el Vaticano está la estatua de Longino con su lanza en la mano con la que traspasó el costado de Cristo. Y precisamente sobre eso mismo, cuando uno estudia a los padres de la iglesia, o sea, los teólogos de los primeros tiempos, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén,
Él hace una comparación del traspaso del costado de Cristo con la creación de Adán y Eva. Él dice, Dios creó a Adán, el primer hombre, lo que hizo caer en un sueño profundo y le sacó una costilla y de la costilla formó a Eva. Y entonces él hace la comparación y dice, Jesucristo cayó como la muerte, como un sueño, cayó en el sueño y entonces de su costado salió sangre y agua. La sangre y el agua es la comparación de la iglesia, porque el agua representa el bautismo y la sangre representa la Eucaristía. O sea, del costado de Cristo, que quedó dormido, salió sangre y agua, la nueva Eva. La iglesia se forma precisamente del bautismo y de la Eucaristía. Se formó la nueva Eva que salió del nuevo Adán, que es Jesucristo. Esta comparación es muy bonita, o sea, porque es la creación de la iglesia a partir de el agua y la sangre que sale del costado de Cristo en la cruz. Por eso la cruz es importantísima. Por eso para nosotros la cruz no es símbolo de vergüenza, sino es símbolo de gloria. Por eso es que en Gálatas Pablo va a decir, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestro poder, nuestra gloria y nuestra resurrección, por quien hemos sido salvados y liberados. ¿Liberados de qué? Del pecado. De ahí la fiesta de hoy, que es la exaltación de la Santa Cruz. Para nosotros la cruz es símbolo de salvación, de poder. Nosotros nos abrazamos a la cruz cuando estamos teniendo una situación difícil, o sea, una situación en que estamos experimentando en nuestra vida, que es normal, porque el sufrimiento es parte de la existencia humana y se nos presenta en diferentes momentos, pero entonces nosotros nos abrazamos a la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo nosotros nos encontramos con poder para soportar lo que viene y además nos encontramos liberados de nuestros pecados. La liberación de nuestros pecados viene a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es básico entre nosotros. Por eso la fiesta de hoy es una fiesta muy importante. Exaltación, elevación de la Santa Cruz. Lo que la Santa Cruz verdaderamente representa para nosotros, que es una elevación hacia la parte divina de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos esa festividad, tiene un significado muy grande para nosotros mismos. Entonces, nosotros, por eso es que como Pedro se perdió precisamente esa idea de que el Mesías iba a pasar por la cruz, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces estaba pensando como hombre, no como Dios quería que fuera, que era el Mesías tenía que pasar por la cruz para llegar a su resurrección. Y en su resurrección nosotros encontramos el poder y la liberación de nuestros pecados. Por eso fue rápido. Apártate de mí, Satanás. Estás pensando como los hombres, no estás pensando como Dios. Tuvo la inspiración, porque el decir que es el Mesías, eso fue una revelación divina sobre Pedro. Pero la idea del Mesías que él tuvo era el Mesías que precisamente creían los judíos en general. Ellos no podían pensar que el Mesías iba a ser crucificado, porque como está en el Deuteronomio, toda persona que es crucificada es un ladrón, es una maldición. Sino, él pensaba que el Mesías iba a ser un hombre poderoso, como el rey David, como Salomón, que era imposible que pudiera pasar por esto que Jesucristo estaba diciendo. Y les dijo, después llamó a los discípulos, y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz. Que cargan con su cruz es enfrentarnos a la vida tal como viene. Y entonces, que renuncie a sí mismo y que me siga. Es el seguimiento, el seguir el camino del Señor, no el camino mío, porque a veces nosotros hacemos un camino distinto al del Señor. En vez de seguir el camino del Señor, seguimos el camino mío.
Entonces, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda. El seguir el camino del Señor es el siguiente. Cuando en otra parte del Evangelio se habla, quien no odia a su padre, a su madre, a su hermano, a su familia, no es digno de mí. Ese odio no es que tenga rencor hacia ellos, sino quiere decir quien no pone en segundo plano a su padre, a su madre, a su hijo, a toda su familia, a mí me tiene que poner en primer plano. Tiene que ser, si ellos se oponen a que yo siga a Jesucristo, ellos pasan a un segundo plano, pero yo tengo que seguir lo que Jesucristo me dice. Por eso es que entonces yo tengo que seguir a Jesucristo antes que seguir lo que ellos quieran que yo haga distinto a lo que yo quiero en el seguimiento de Jesucristo. Eso es lo importante, esa es la palabra, que no odia a su padre, a su madre. O sea, quien no pone en segundo plano a esa familia, el primer plano tiene que ser Jesucristo. Ese es el primer plano, el seguimiento a Jesucristo. Eso es lo que te salva a ti, sobre todo. Y lo salva a ellos cuando ven que tú eres capaz de hacer el seguimiento de Jesucristo mismo. Por eso es, o sea, cuando tú, antes en el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes, los reyes eran ungidos. O sea, con aceite se ungían. Nosotros somos ungidos en el bautismo. La segunda parte, después del agua, es la unción con el crisma, que es aceite perfumado. Ese crisma se hace una vez al año. El obispo de la diócesis, el Jueves Santo, en Miami lo hacen el Martes Santo, pero el Jueves Santo presenta un cántaro lleno de aceite perfumado y el obispo entonces sopla en la misa crismal, que se llama, que por la mañana sopla el ruat, porque ruat en hebreo quiere decir viento. El Espíritu Santo es como un viento. Cuando él sopla sobre el aceite, le está infundiendo el Espíritu Santo a ese crisma que se distribuye entonces entre todas las parroquias. Y es lo que se tiene en la vitrina, esa que está en el presbiterio, que ese crisma se va a usar para los sacramentos que se van a instituir durante el año y cada año se renueva. Y entonces cuando tú verdaderamente estás con el crisma, estás crismado, vamos a suponer aquí la paternidad. Hay una paternidad creacional, o sea, todos los hombres son hijos de Dios porque han sido creados por Dios. Esa es una paternidad creacional, pero hay una paternidad sobrenatural, que es la que nos da Jesucristo a través de la infusión del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos crismados por medio del bautismo, después que hemos recibido el agua y hemos renacido de nuevo, nosotros somos hijos. Somos introducidos en la misma Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que entonces esa relación filial de hijos ya no es la creacional, es una filiación sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha elegido como hijos de Él. Por lo tanto, quiere decir que cuando nosotros somos crismados y somos bautizados, es la iniciación, entramos en una nueva familia, que es el Padre, Dios Padre es mi Padre, Jesucristo es mi hermano y el Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Tengo la santidad interior que me da la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo formo parte, estoy introducido en la Trinidad misma y tengo el sello del Espíritu Santo que se me ha dado en el bautismo. Y esa es la verdadera fraternidad de los hijos de Dios, que es distinta a la creacional. Bien, o toda la gente es, los ateos, todo el mundo es creado por Dios. Por lo tanto, son hijos de Dios, pero no tienen el llamado sobrenatural que tenemos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en su nombre hemos sido crismados. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, la fraternidad nuestra es en Jesucristo mismo. Y entonces, cuando nosotros tenemos, si yo busco Gálatas 5:24, yo veo ahí
los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo que están en mí. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ese capítulo 5 de Gálatas es corto. Léalo, porque es importante. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas de Pablo. Los dones del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Por lo tanto, cuando yo tengo el Espíritu Santo y estoy en la gracia de Dios, de manera que estoy en gracia completamente, esos dones se manifiestan en la forma de actuar. Y entonces despiden el buen olor de Cristo. Cuando yo estoy en pecado, el pecado es muerte y la muerte da mal olor. Por lo tanto, el que está en pecado, que va a manifestar las apetencias de la carne, contrarias a las del Espíritu. Eso todo está en Gálatas 5:24, capítulo 5 y siguiente. Lea el capítulo 5 de Gálatas completo. Y entonces tenemos fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias. Cuando tú ves que en una comunidad predomina los odios, la discordia, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones y las envidias, ahí está el pecado en medio de ellos, que es el que despide el mal olor de Cristo. Ahí se despide el mal olor. Cuando tú estás en gracia de Dios, viene el buen olor de Cristo, que es precisamente los dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar muy en cuenta. Recuérdense que la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, es un encuentro con Jesucristo. Yo me encuentro directamente con Él y le presento cuáles son mis pecados. Él los toma, me perdona y me hace renacer de nuevo. Si yo dejo que los pecados se acumulen en mí, el amor en mí disminuye. No crece, sino que se va disminuyendo cada vez más. Y entonces empiezo a participar de los odios, de las discordias, de los celos, de las iras, de las rencillas, de las divisiones, de las envidias. Ese es el problema. Entonces, esa es lo que Jesucristo nos hace de nuevo. Por eso es importante esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor. No es una vergüenza para nosotros. Es un signo de salvación y de liberación. Porque por su muerte hemos sido salvados y liberados. ¿Liberados de qué? Del pecado. Por eso es lo que nos hace a nosotros poder seguir lo que decía el Salmo 114, que es el que vamos a leer mañana, que es caminaré en la presencia del Señor. O sea, yo no voy a hacer mi propio camino, yo caminaré en la presencia del Señor. El camino que el Señor me ha indicado, que eso es el discipulado. Yo voy detrás del Señor, siguiendo al Señor, y entonces ese es lo que me hace a mí crecer en mi espiritualidad. Eso es lo que me hace crecer en mi espiritualidad. Caminaré en la presencia del Señor. Pedro, cuando le dijo, reprendió al Señor, quería seguir el camino de los hombres. Y Jesucristo por eso dice, apártate de mí, Satanás. O sea, esa es la tentación que me estás dando. Porque tú no estás oyendo la palabra de Dios, sino que estás siguiendo lo que los hombres dicen. Precisamente, el camino del Señor es el seguimiento del Señor. Yo no quiero ir delante de él, Mesías. Yo quiero ir detrás de él, porque yo soy discípulo. Y el discípulo va detrás del maestro. Es el que nos indica el camino que tenemos que seguir. Bueno, creo que con eso ya tenemos para, si quieren hacer preguntas, comentarios. Es importantísimo este domingo. Y recuerden siempre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, precisamente, que es la que estamos celebrando hoy. Ya.
Carlos, puedes abrir los micrófonos para que los que quieran hacer preguntas, comentarios, etcétera, sobre estas lecturas que hemos hecho. Importante la aclaración también que tú haces, exaltación o veneración de la Santa Cruz y no adoración como en algunas partes se dice, ¿no? De la Santa Cruz. Exacto, Eso como un comentario adicional, porque sí, muchas veces exacto, se Carlos. escucha. Ujú. Lo que dice Gálatas, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor, gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en que esté dando de poder nuestra gloria y nuestra salvación, porque hemos sido salvados y liberados. El que desprecia la cruz está despreciando lo que dice San Pablo en Gálatas. En el versículo 31 de Marcos 8, dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, Ajá, ser matado y resucitar a los 3 días. exacto, De aquí se desprende que los apóstoles, porque a todos ellos les estaba enseñando, les estaba indicando, les estaba anticipando todo esto que le iba a pasar a él. exacto, Pero entonces era tan fija la idea que ellos como judíos tenían que el Mesías iba a venir en una forma totalmente diferente a como se presentó Jesús, que no le creyeron. exactamente. O sea, esta parte no le creyeron, no la tomaron en cuenta porque ellos pensaban que era imposible que le suceda al Mesías eso. Y que fuera a morir en una cruz, para lo cual el Deuteronomio decía que era maldito el que muere colgado de una cruz. Colgado de un árbol, el árbol de la cruz. Era imposible que ellos creyeran eso. Como judíos que eran, ellos eran judíos. Pero esta es la nueva revelación. Adelante, hermanos, por favor, abran sus micrófonos y continuemos con los comentarios y preguntas que tengamos. Mientras preparan las preguntas, por favor, puedes repetir la parte donde dice la filiación creacional y la otra creo que era natural, Sobrenatural. sobrenatural. Ujú. La filiación creacional es todos los hombres son creados por Dios. Por lo tanto, son hijos de Dios. O sea, Dios es el que crea a todos los hombres. Pero la sobrenatural es cuando precisamente hemos sido creados en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos y se nos ha sellado con el Espíritu Santo y formamos parte de la familia de Jesucristo. O sea, nos introduce precisamente en el misterio de la Trinidad. Un ateo no cree en la Trinidad, pero es hijo de Dios, porque Dios lo creó. Toda vida, toda alma es creada por Dios. Esa es la creacional. Pero la sobrenatural es lo que se bautiza. Los bautizados son los que precisamente entran a formar parte de la familia de Dios. A formar parte y podemos llamar, por eso podemos llamar Abba, Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Lo cual para los judíos esto era una desvergüenza. Pero ¿y este hombre cómo se atreve a llamar Padre a Dios? Decían ellos de Jesucristo. Precisamente porque hemos ido a formar parte de la familia de Dios. Y por lo tanto, Abba quiere decir papá, papito. O sea, quiere decir que yo a Dios lo refiero como mi padre directamente, distinto completamente al creacional. Este es sobrenatural. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
Para esto tenemos que ser bautizados para poder ser llamados a Dios abajo. ¿Está claro eso? Sí, gracias, Rafael. Gracias. Señor Carlos, yo tengo una pregunta. Cuando usted Sí, hablaba de los... Rafael Ah, enseguida le contesta. Rafael. Antes, señora Luz, siga nomás. Cuando el señor Rafael habla de los dones, una persona puede tener muchos dones o simplemente uno tiene un don o puede tener varios. Los dones se presentan de acuerdo con las circunstancias. Te voy a contar algo. Una chica se acercó y me dice, yo tengo mente científica. Yo dije, esta es atea. Ya yo sé por dónde venía el caso. Yo creo que la gente que tiene fe, hablando ella, son gente de segunda clase, son ignorantes, son gente que no, son gente que ignorantes completamente, que no saben en realidad lo que es el mundo. Yo creo lo que yo puedo ver y comprobar. Y comprobar. Yo ahí invoqué al Espíritu Santo y dije, Dios mío, dame dominio de mí mismo. Porque esta mujer me está insultando. Porque yo tengo acto de fe y me está diciendo que soy un ignorante. Yo no seré un maestro de la ley, pero un ignorante no soy. Bien, pero el Señor me dio ahí me dio el dominio de sí mismo. Entonces yo le dije, mira, los actos de fe son en la vida continuamente. Por ejemplo, tú dices que tú eres hija de tu mamá y es verdad, porque tu mamá te parió. Ella fue la que sabía que tú eras hija de ella. Pero tu padre dice que él es tu padre. Si tu padre dice que es tu padre, él está haciendo un acto de fe en su esposa, porque puede haber ocurrido muchas cosas en el medio y nadie sabe si tu madre tuvo un desliz y otro hombre y tú no eres hija de tu padre. Pero cuando él dice que tú eres hija de él está haciendo un acto de fe en su esposa, que su esposa es una mujer decente, una mujer fiel, etcétera, etcétera, que no lo va a traicionar. Si tú quieres comprobar todo, entonces habría que hacerle a todos los niños el DNA, que es el estudio de los cromosomas, para ver si en realidad son hijas del padre. De manera que cuando tu padre está diciendo que tú eres hija de él está haciendo un acto de fe en su esposa. Tan simple como eso. No dijo más nada. Y yo, gracias a Dios, me pude dominar a mí mismo por el Espíritu Santo. Por eso hay momentos determinados en que tú invocas al Espíritu Santo y pides uno de esos dones en un momento determinado, porque no todos están siempre con temer. En un momento determinado pides paciencia o pides afabilidad o pides bondad, etcétera, de acuerdo con las circunstancias en que te encuentres. Pides al Espíritu Santo en ese momento. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Ah, bueno. O sea, los dones es algo que nosotros recibimos por pura gracia, ¿cierto? Exacto, por gracia, gratuitamente. Son dones regalos. Mm, O sea, nos lo ha regalado Dios. o sea, tú invocaste el don de tener dominio de ti mismo y el Señor te lo dio. Eh, Exactamente. en algún momento que nosotros no podamos hacer lo que tú hiciste, ese don está en nuestro interior, puede fluir
está. y permitirnos actuar de acuerdo con ese don. Exactamente. Exacto. Ya, O tú te vas a enfrentar a una situación distinta, sabes que es una situación difícil, es lo que se llama ser proactive en inglés, quiere decir, te impones antes de que venga el problema y tu Señor, este problema es muy grande, dame el don de la paciencia, dame el don de la bondad. Y ya lo pides en advance, o sea, antes de que se produzca el problema, para que se manifieste en ti. Hay problemas que uno los ve venir claro. y actuar antes de que el problema se presente es lo que se llama ser proactivo. Quiere decir, yo voy a actuar antes. Y entonces yo me preparo. Precisamente ya le pedí al Espíritu Santo, por favor, este problema es tremendamente difícil. Por favor, dame la paciencia necesaria para enfrentarlo. Bueno, te digo una cosa, y esto también sirve como una disculpa para todos los hermanos. Eh, Cuando yo abrí la computadora, yo te digo, de manera general, siempre lo hago con 40 o mínimo 30 minutos antes de la hora, antes de las 10 de la mañana. Yo abro la computadora, dejo ya programado, digamos, programado ya está, dejo iniciado la sesión y me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Ya, Referente a eso. Y hoy dije, no, voy a iniciar más o menos unos 10 minutos antes de las 10 de la mañana. Cuando yo reviso la invitación que envié para esta reunión, miro que el horario estaba de 7 de la noche en Colombia y 8 de la noche en Estados Unidos. En esa forma estaba la invitación. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Porque no me permitía abrir tampoco para programar. Entonces le abrí una ventana y con eso yo pude entrar, faltando oh, más o menos 7 minutos o 6 minutos para las 10, ¿no? E inmediato también mandé un mensaje a clases de Biblia, lo vi, ¿no? a 10 Entonces, a.m. sí, y yo dije, Dios mío, pero afortunadamente esta vez sí hice como debe ser, o sea, primero invocar la presencia del Espíritu Santo antes de comenzar a proceder. Magnífico. Y gracias a Dios, pues la respuesta, yo estaba orando cuando tú te habrás dado cuenta que ustedes estaban conversando y yo estaba completamente callado, yo estaba orando Ya, para que eso no afectara la reunión. perfecto. Así es que eso me pasó y como testimonio lo comento porque fue un error, no producto de lo que me pasó, ¿no? O sea, hablo de la pérdida de memoria que me pasó, que gracias al Señor creo que ya estoy en un 98, yo no sé, pero yo Te me veo muy siento bien, te bien, veo muy yo bien. me siento bien, gracias a Dios. Entonces, eso fue simplemente un descuido, porque cuando yo estaba haciendo eso, le estaba cuidando a mi nieto. Ah, Entonces fue un descuido mío, un error mío. ya, No fue cuestión de la memoria. magnífico. Muy bueno. Los hermanos pueden continuar con preguntas o comentarios. Abran los micrófonos, por favor.
Bien. Les agradecemos a todos los hermanos presentes. María, ¿tú deseabas hablar? Estaba escuchando. No, está bien. Bueno, entonces agradecemos a todos los hermanos que nos han acompañado en esta mañana y les invitamos a los hermanos que nos siguen en las redes sociales a que continúen haciéndolo y que compartan el video con familiares y amigos. Le vamos a agradecer al Señor por habernos dado estos minutos de su palabra. Señor Dios Padre Santo, gracias por permitirnos recibir tu santísima palabra a través de nuestro hermano Rafael Besos. Gracias por ese mensaje tan claro e instructivo que nos ayuda para caminar de mejor forma hacia ti, mi Señor. Padre nuestro que estás en el Estás en cielo. el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.